Ok, otra vez. Estábamos nosotros muteados y hablando y no escucharon nada de lo que dijimos. Sí, estamos diciendo el secreto de la vida y todo lo demás, pero bueno, ni modo, se perdió. Otra vez, bienvenidos otra vez aquí. Hablando solos estamos entre los dos. Bienvenidos nuevamente aquí a las preguntas que tiene para responder de una forma bíblica entre los dos. Vamos a tocar el tema de confusiones comunes sobre el Espíritu Santo esta noche y espero que sea de bendición para ustedes. ¿Cómo estás, Greg? Yo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Sin ningún ¿Marchando para inconveniente. adelante? Va todo bien para adelante. ¿Todos sanos? Todos sanos, Gracias a Dios. Eso es lo que importa ahorita. Así que en esta noche, como vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender quién es Él. Pues oremos, ¿ok? Señor, gracias te damos por este tiempo, que podamos usar estos medios de comunicación para todo día estar aprendiendo y creciendo juntos. Y aunque sí nos hace falta este convivio, el poder compartir y pasar tiempo juntos, pero Señor, nosotros sabemos que eso no es para siempre, que es una temporada nada más, que es un tiempo donde nosotros estamos teniendo que quizás reedificar algunos puentes y relaciones entre nuestros hogares. Pero Señor, también nos está enseñando cómo en verdad apreciar lo que nosotros tenemos en la iglesia. Pues bendice este tiempo, bendice y guía nuestro tiempo mientras nosotros hablamos de ti, Señor, y ayúdenos a aprender y conocerte a ti más. Porque eso es la meta de nuestras vidas, de conocerte, crecer en nuestra relación contigo. Y en eso nosotros debemos tener una relación con el Espíritu Santo, de ser sensitivos a Él, a su voz, que nos guía y nos enseña. Pues ayúdenos, Señor, de conocerlo mejor, conocerte a ti mejor, y de que nosotros podamos ser guiados y conducidos por tu Espíritu. En el santo nombre de nuestro Señor oramos. Amén y amén. 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 Saludos a todos. Nunca hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos de tener una relación personal con Cristo. Yeah. Pero en una forma, y no es sonar raro, pero tenemos que tener una relación con el Espíritu. Y aunque Dios es uno, pero son tres, y ahí entramos a toda esa confusión, pero la Biblia dice que debemos nosotros ser conducidos por el Espíritu, debemos caminar en el Espíritu, tenemos que ser sensitivos al Espíritu. Todo eso son términos de tener una relación con el Espíritu Santo para poder nosotros percibir y ser sensitivos a eso. Y una de las cosas principales en crecer en una relación es conocer quién es esa persona. Así es. So, eso es nuestro deseo, es de que ustedes conozcan mejor al Espíritu Santo, cómo Él trabaja, cuál es su ministerio, formas que Él mueve y formas que no mueve. Y así nosotros podemos tener esa sensitividad y vivir nuestras vidas de una manera agradable a Dios. Así es. Y usualmente el Espíritu Santo viene a ser la persona olvidada de la Trinidad en algunos casos, por el hecho de que enfocamos nuestra atención a Jesús, obviamente por la razón de que Él es nuestro Salvador, enfocamos nuestra atención a Dios Padre, porque es nuestro Dios Todopoderoso, pero desconectamos de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, a pesar de que dependemos de Él todo el tiempo. Pero quizás parte de eso es por los abusos que miramos. Yeah. Tantas cosas que ocurren en nombre del Espíritu que sabemos que no. Y por eso nosotros tratamos a veces de distanciarnos, pero a un gran desfavor a nuestras vidas personales. Pues yo creo que lo primero es saber a quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, y creo que vamos a comenzar con este aspecto que es esencial, entender quién es el Espíritu Santo. Y me gustaría que abran sus Biblias. Si es que no tienen sus Biblias, vamos a presentarles aquí una Biblia a ustedes para que puedan leerlo claramente. Y para iniciar, vale la pena recalcar que el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder como algunas personas piensan que es. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad y eso es lo que nos distancia increíblemente con muchos cultos, muchas sectas
que tienden a considerar al Espíritu Santo más como una fuerza de Dios, como como esa energía que Dios emana, Dios Padre emana en ese sentido. Pero me gustaría que lo expliquemos esto bíblicamente para que puedan entender quién realmente es la Trinidad. Así que, si vamos aquí en la Biblia, por ejemplo, vamos a topar ciertos pasajes acerca de la deidad del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, del versículo 3 al 4, dice, mas Pedro dijo, esta es una situación que ocurrió en la iglesia temprana, donde Pedro estaba junto con la iglesia temprana sirviendo a varias personas y hubo una pareja que intentó tratar de hacer un fraude para quedar bien con el resto. Vendió un terreno, pero se quedó con cierto porcentaje de dinero para tratar de quedar bien entre los demás. Y pueden tratar de engañar a los demás, pero no a Dios. Y ahí es específicamente donde hace esta declaración acerca de quién es el Espíritu Santo. Entonces aquí, como podemos leer, dice, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ahora, si es que el Espíritu Santo sería una fuerza, si el Espíritu Santo sería un poder, tú no puedes mentir a una fuerza, un poder. Yo no lo puedo mentir a la electricidad, porque no tiene sentimientos, no me puede comprender la electricidad. Y dice aquí, y quedarte con parte del precio del terreno, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder, porque concebiste este asunto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí la conexión viene a ser referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Otro versículo que menciona también que las Escrituras reconocen al Espíritu Santo como el Señor se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 3, del 17 al 18, que dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Aquí le da el título del Señor al Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Conexión nuevamente, el Espíritu del Señor, y le da el título de Señor. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados de la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Nuevamente, esta es otra aclaración acerca de que Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es Dios y se lo reconoce como persona, como Dios. También en el Antiguo Testamento hay referencia del Espíritu Santo. Si leemos en Números capítulo 24, del 2 al 4, aquí dice, y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampando por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios. Esta es otra referencia directa a el Espíritu, que viene a ser la tercera persona de la Trinidad. Y habla acerca del oráculo que se le presentó a él en este pasaje, del 2 al 4. Y aquí en el versículo 4 hace el énfasis, dice el oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso. Si leemos en contexto, menciona acerca del Espíritu, Señor del Espíritu, y aquí habla del Todopoderoso. Habla directamente de la tercera persona de la Trinidad. Otro pasaje también que puedes encontrar en 1 Corintios 2, 12, donde dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu, para que no tengan esa confusión, el Espíritu no viene a ser como esa fuerza que se le da a las personas, sino es la presencia del Dios mismo que está dentro de cada uno de los que han nacido nuevamente. Otras características que distinguen que la persona de la Trinidad no es una fuerza, es el hecho de que tiene personalidad. Y las características de una persona es, por ejemplo, de que tiene inteligencia. En Isaías capítulo 11, versículo 2, menciona, y reposa sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Estas son unas cualidades que no se le puede dar a una fuerza, sino a una persona. Efesios 1, 17.
pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento. Nuevamente, conocimiento, sabiduría no se le atribuye a una fuerza, sino a una persona. El espíritu muestra emoción. Esta es otra característica que es una persona. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Sería ilógico que podrías decir si es que Dios Padre está otorgándote esta, entre comillas, energía que sería o presencia de espíritu en tu ser, que puedas entristecer a esa fuerza. Lo único que tendría sentido es el hecho de considerar que el Espíritu Santo es una persona y por ende la persona se entristece. El Espíritu tiene voluntad. En 1 Corintios 12:11 menciona, pero de todas estas cosas la hace uno el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Con estas características reitera una y otra vez que cuando se habla del Espíritu Santo no se está hablando acerca de una potencia, fuerza, poder, sino de una persona específica. El Espíritu hace lo que hacen las demás personas. El Espíritu se comunica. En Efesios 3:5 dice que entre otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa es la forma como se comunicó Dios, siendo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, con las personas. El Espíritu anima. En Hechos capítulo 9, versículo 31, aquí habla que entre tanto la iglesia gozaba de paz por Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. El Espíritu, que es persona, fortalece, anima. En Romanos 8:26 nuevamente menciona acerca de que fortalece. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Te puedes dar cuenta aquí una y otra vez que es característica de persona. Efesios 3:16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. El Espíritu enseña. En Lucas 12, versículo 12, habla acerca de que por el Espíritu Santo en la misma hora os enseñará lo que debes de decir. Esto es lo que mencionó Jesús, que la persona del Espíritu Santo va a enseñar. En 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablados no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza por el Espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El Espíritu da vida. Solo Dios tiene la capacidad de dar vida. Y el Espíritu también hace ese trabajo. En Ezequiel 37:14 habla, pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado, y lo he hecho, declara el Señor. El Espíritu da vida en Juan capítulo 6, versículo 63. Nuevamente, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y otra de las características más importantes que la tercera persona de la Trinidad ha hecho es el hecho de que Él ha revelado las Escrituras, es decir, que Él inspiró a personas para que podamos tener ahora y gocemos ahora de las Escrituras. En Juan capítulo 16, del 12 al 15 menciona, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo que es mío y lo hará saber. Tengo que agradecer esto porque no alcanzo a ver yo. Estoy aquí. Yo estaba riendo que por lo menos no soy el único que me trabo. Ok, aquí lo voy a hacer mejor. Estoy ciego aquí. En 1 Corintios 2, 9 al 10 menciona, sino como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Aquí reitera que fue el Espíritu el que inspiró, el que proveyó las Escrituras. Y puedo mencionar varias referencias a ese punto tan importante acerca de el papel del Espíritu Santo en fortalecernos, el papel del Espíritu Santo en darnos la guía que necesitamos, pero lo más importante, que es lo que tenemos y gozamos ahora, son las Escrituras, el que iluminó las Escrituras. Y por último, para terminar con este versículo, en Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la fuerza que nosotros tenemos al saber que el Espíritu Santo no solo nos guía por algo que ocurre dentro de nosotros, sino que nos guió principalmente por medio de las Escrituras. Esto es lo que tengo para que pueda aclarar lo que tiene que ver con respecto al Espíritu Santo. Y ahora sí necesito aclarar más mis ojos porque Pues al final de cuentas, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Y aclarando, muy importante esta referencia. Dios Padre no es Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo no es Dios Padre. Es tres personas distinguidas, cada una de ellas, pero en un mismo Dios. Y esa es la cosa donde nunca vamos a poder en verdad reconciliar la persona de Dios, porque es mucho más grande y mucho más allá que nosotros. Porque tú y yo estamos hablando de algunas de las ilustraciones que gente comúnmente usa para tratar de describir la Trinidad, y ninguno funciona. Porque todos carecen, porque Dios es más allá de nuestra vida física. Y no vamos a encontrar nada en este mundo, en esta vida, que en verdad va a poder explicar el misterio, la complejidad, lo sobrenatural de quién es Dios. Pues toda explicación siempre va a carecer. Cualquier persona que te diga, la Trinidad es como, deténlo inmediatamente porque es una herejía que va a salir de su boca, no importa el ejemplo que ponga. Cualquier cosa que esté en esta tierra no se puede comparar con la Trinidad. Es el ejemplo de la manzana, el ejemplo del huevo, el ejemplo del agua en estado sólido, líquido, gaseoso. Cada uno de ellos son una tergiversación y tiende a ser más una herejía que una explicación. Bueno, si te aferras a ello. Claro. O sea, pero a mí obviamente nos ayudan poder empezar a entender un poco, pero obviamente si nos aferramos a, bueno, él es como agua, no, porque agua solamente puede ser en un estado a la vez, y Dios es tres personas siempre a toda vez. Igual incluso la referencia también que se utiliza acerca de Dios siendo, por ejemplo, en el caso de que tú eres pastor, tú eres papá y tú eres esposo. Y se tiende a usar esta analogía para describir la Trinidad, pero realmente eso es modalismo, eso es una herejía. Entonces tienen que tener cuidado con ese tipo de descripciones que utilizan. Y viendo en ese punto sería otra conexión importante para entender acerca de quién es el Espíritu Santo es cómo podemos recibir su presencia. Y esa es la segunda pregunta que tenemos. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia claramente enseña que nosotros recibimos al Espíritu en el momento de la salvación. Y yo quiero que nosotros miremos tres textos principales, y vamos a leer los tres textos. Después voy a ir uno por uno y se los voy a explicar un poco mejor, ¿ok? El primer texto es en 1 Corintios 12:13, que dice así: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Oh, no, nunca oprimí el verso. Lo siento, guys. Pues aquí está. Ok, otra vez. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El segundo verso que quiero que miremos es Romanos 8:9,
que dice así. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el tercer verso que vamos a leer es Efesios 1, versos 13 y 14, que dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ok. Estos tres pasajes, estos tres versos, lo ponen muy en claro que el Espíritu Santo es recibido en el momento de la salvación. Pero ahora, tomémoslo uno por uno y solo déjenme sacar algunas verdades para que lo entendamos bien. Otra vez, 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Alguna gente enseña de que el recibir el Espíritu Santo es un paso distinto que recibir a Cristo, que es algo que tú tienes que ser después o en adición de. Pero la Biblia no enseña eso. Enseña que el momento que tú pusiste tu fe en Cristo, el Espíritu Santo entró en tu vida. Ahora, aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia, en otra palabra, gente conversa, y que ellos han recibido y puesto su fe en Cristo, tenían sus luchas y problemas, pero ellos eran santos, dice él al principio de la carta. Ahora, Pablo dice aquí, dice, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, o esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Él está hablando en tiempo pasado, que eso es lo que se les ha ocurrido. Ahora, sería irresponsable de Pablo si el recibir el Espíritu Santo es un paso adicional que ser salvo. Hubiera sido irresponsable de Pablo decirle a ellos que ya lo han hecho. Pero él sabe que ellos son salvos, pues él dice, pues ustedes se nos dio de beber el mismo Espíritu. Todos los que estaban en Corinto, todos los santos, tenían el Espíritu Santo. Pues esta idea de que es algo que sucede después de la salvación, o es un paso adicional después de haber recibido a Cristo, está en error. Pablo no hace distinción aquí de que hay un grupo salvos que tienen al Espíritu Santo, otro grupo que ha recibido a Cristo, pero todavía no tiene el Espíritu. No, él dice, todos tenemos al Espíritu Santo. El próximo verso, Romanos 8:9, dice así, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso es una declaración fuerte de Pablo. Él está diciendo, si tú no tienes al Espíritu Santo, no eres salvo. Tú no perteneces a Dios. Tú no eres un hijo de Dios. El tener al Espíritu Santo en tu vida es ese factor que te identifica que has nacido de nuevo. Pues toda persona que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo. El tercer verso que quiero que miremos otra vez es Efesios 1, 13 y 14, donde dice,
En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Quiero que ustedes noten aquí que Pablo dice que fuisteis, ¿ven la parte subrayada? Fuisteis sellados en él. Él está hablando del tiempo pasado, que esto ya ha ocurrido. Ellos son creyentes. Y él dice, ustedes ya fueron sellados en el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuándo ocurrió eso? Él dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Cuando ellos escucharon el evangelio, ellos creyeron en Cristo, él dice, en ese momento fueron salvos y recibieron al Espíritu Santo. Fueron sellados en él. Y dice él que el Espíritu les da como un sello. Como un sello. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Dónde está mi mapa? ¿Dónde lo pusiste? ¿A dónde? ¿En el desktop pusiste? Ya. Abre el desktop. Aquí está. ¿Qué hago? Solo abre. El doble clic y pone allá. Ok. Mire esto, qué fancy me he hecho yo. Con mapas y todo. Bueno, quiero dar la explicación de lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Si ustedes miran aquí, por esta región de acá, donde está mi flechita, es el área donde estaba Éfeso más o menos. Y Éfeso era uno de los puertos principales de Asia entonces. En otras palabras, todo lo que venía del oriente normalmente llegaba a Éfeso, donde lo podían subir en barcos y entonces seguían esta línea roja hasta llegar a un lugar que se llamaba Putueli, que era el puerto más cerca a Roma. Y entonces la mercadería que venía de Asia por medio de Éfeso llegaba ahí y lo llevaban entonces a Roma. ¿Por qué comparto eso? Porque normalmente cuando ellos hacían estos, cuando llenaba un barco con la mercadería, ¿okay? Había como un recibo que ellos incluían con la mercadería. En este rollo estaba todo los detalles de qué estaba en el barco que estaba siendo transportado. Y entonces ese rollo, ese recibo era sellado, como este rollo tiene un sello. Y ese sello era una forma de asegurar que primeramente nadie abría el rollo, porque si no se quebraba el sello. Y segundo, que nadie se había robado lo que había dentro del barco, que no los marineros no se habían robado cosas para venderlo a un lado en el mercado central, ¿verdad? So, Pablo habla a estos de Éfeso que conocían bien este proceso y los rollos con los sellos, y él les estaba explicando de cómo el Espíritu Santo nos es dado en el momento de que creemos, se nos es dado como un sello, el sello de nuestra salvación. Bueno, ¿qué significaba esto? Bueno, el sello primeramente demostraba posesión. Porque normalmente en la cera había como un emblema, el que lo había cargado, que había vendido la mercadería, diciendo, ok, fulano de tal es el que ha vendido esta mercadería a la persona en Roma. Demostraba posesión, que esa mercadería
poseía a alguien. Y el hecho que el Espíritu Santo está en nosotros es una muestra de que nosotros somos posesión de Dios. Él nos ha adquirido con su sangre. Él nos compró a nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros ahora somos posesión adquirida de Dios. Somos posesión suya. La segunda cosa que hacía ese sello era proveía protección. En otras palabras, nadie podía quebrar el sello. Si lo quebraban, entonces el que lo recibía en Roma sabía, quizás cambiaron el contenido, borraron algo o cambiaron los números. Pues el que estaba sellado significa que estaba protegido, que nadie había manipulado o cambiado la mercadería y traía protección. El Espíritu Santo en nosotros también nos protege. En que el Señor mora en nosotros, nos protege de toda clase de mal. De espíritus malignos, también somos protegidos en nuestra salvación, que estamos seguros en Él. Y eso es el tercer propósito para un sello, era la preservación. Y Pablo, por cierto, aquí dice en el verso 14, él dice que se nos es dado como garantía. La palabra griega ahí, la palabra arrabón, que significa un depósito. Que Dios ha puesto al Espíritu en nosotros como un depósito. En otras palabras, que Él va a regresar por nosotros. Es como cuando vas a una tienda de segunda o un garage sale y tú ves un sillón que en verdad quieres, pero no traes los $50, solamente tienes 10. Das un depósito de $10 y dices al hombre, voy a regresar con los otros 40 y con mi pickup para recogerlo, que no lo vais a vender a nadie. Es una garantía lo que estás dejando. Y el Espíritu es dado como garantía que demuestra que Dios va a regresar por nosotros, que no nos va a abandonar en esta tierra para que nos lleve para estar con Él para siempre. Pues en resumen, nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento de la salvación, el momento que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. El Espíritu nos es dado, nos sella, nos protege, demuestra que somos suyos y es la garantía que no nos va a abandonar, sino que va a regresar por nosotros y nos va a llevar para estar con Él para siempre. Amén. Excelente. Y es algo hermoso de saber cuando tienes esa presencia de Dios que te trae convicción, que te da ese sello, ya lo tengo. O sea, saber que antes, y muchos pueden experimentar en este sentido, cuando tú tienes una actitud pecaminosa y decir mientes o haces algo por el estilo, antes de conocer a Cristo realmente sí te sentías un poco mal, pero podías seguir adelante. Pero cuando tienes el sello del Espíritu Santo, esa garantía dentro de ti, ese mismo pecado o incluso cualquier otro relacionado de ir en contra de la voluntad de Dios, la presencia de Dios ya no te hace sentir a gusto, ya no puedes continuar con esa misma actitud. Eso es algo hermoso que te garantiza el hecho de que Dios va a regresar por ti, que tienes ese sello de garantía de que Él va a regresar para llevarte a su presencia. Y es interesante porque Jesús habla, cuando estaba hablando a sus discípulos en Juan 14, 16, acerca de cómo va a enviar otro consolador. Yeah. Hablando del Espíritu, dice, cuando yo me voy, no los voy a dejar como huérfanos, sino enviaré otro consolador para estar contigo. Y la palabra otro significa similar a Él. Es la tercera persona de la Trinidad, obviamente. Claro. Pero lo interesante, lo que siempre me ha parecido curioso, en español dicen otro consolador, pero en inglés it's another helper, otro ayudante. Y lo traducen distinto. Pero siempre me ha gustado esa palabra ayudante, porque el Espíritu Santo está allí como nuestro ayudante. Yeah. Dios nunca planeó que nosotros viviéramos la vida cristiana por nuestra propia cuenta. Siempre fue su plan que nosotros viviéramos la vida cristiana
en el poder del Espíritu Santo. Y Él es nuestro ayuda, nuestro ayudante, el que nos fortalece y lo que nos ayuda. El Señor no nos ha arrojado a la vida diciendo, bueno, buena suerte, que te vaya bien, sino que Él está ahí capacitándonos y ayudándonos cada paso que tomamos. Y esto es lo hermoso de cuando entregas tu vida a Cristo, el hecho de que Él te envía a ese ayudador, a esa persona de la Trinidad que cambia tu naturaleza. Muchas personas que no tienen esta relación con Cristo piensan, no, pues me va a costar mucho el hecho de dejar las cosas que el mundo me atrae, el hecho de dejar el pecado, cuando en realidad no se dan cuenta de que viene el Espíritu Santo y Él es el que no solo te motiva, sino que cambia tu perspectiva de ver las cosas, cambia tu naturaleza por completo y no te deja solo, porque el tratar de vivir la vida cristiana por nuestra cuenta es imposible. Nadie puede hacer lo que dice la ley. O sea, es imposible, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y lo hermoso es el hecho de que la ley que antes nosotros rechazábamos con nuestras actitudes, gracias al Espíritu Santo, ahora es lo que nos atrae. El hecho de querer cumplir los mandamientos, el seguir la voluntad de Dios. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo, por causa del Evangelio. Pero como yo dije al principio, hay esta confusión de algunos enseñan que el recibir al Espíritu Santo es algo que sigue la salvación. Y esa confusión, ¿ok? Porque si lo recibimos en el momento de salvación, pero hay lugares donde habla la Biblia acerca de recibir al Espíritu Santo, Yeah. ¿a qué se está refiriendo? ¿Y de qué se trata eso? Ya, y esta es una aclaración que vale la pena ir con la siguiente pregunta que tenemos, que es, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Me gustaría incluso que vayamos a ciertas escrituras en esta sección. Para comenzar, si analizamos en las escrituras, el bautismo del Espíritu Santo, lo que algunas personas consideran el hecho de que cuando eres salvo tienes esta experiencia donde viene el Espíritu Santo en ti y ahí es donde garantiza que eres salvo. Considera que es la obra por la cual el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo que es la obra en la cual el Espíritu Santo de Dios te coloca como un creyente dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, es el momento donde tú naces nuevamente y eres injertado, por ponerlo de esa forma, dentro de la familia de Dios. Entonces, esto fue algo que incluso desde el Antiguo Testamento, como leemos aquí en Isaías 44:3, fue una predicción, fue el hecho de que iba a ser completo con la venida de Jesucristo, y el momento en que recibimos a Cristo es donde nacemos nuevamente, donde dice en Isaías 44:3, porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. En Ezequiel 39:29 también menciona, no les ocultaré más mi rostro porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. En Joel capítulo 28 al 29 habla de que sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Cada una de estas referencias son lo que se cumplió en el Nuevo Testamento a la venida de Cristo y en nuestras salvaciones cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Juan el Bautista incluso hizo referencia a este tipo de bautismo. Recuerden que Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino para Jesucristo, aquel que fue dando la introducción del nuevo Mesías, predicando el arrepentimiento para poder recibir a este Mesías. Y Juan Bautista menciona, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo viene cuando el bautismo del Espíritu Santo es el momento que ocurre cuando tú entregas tu vida a Jesucristo y el Espíritu entra en ti, en tu vida. Hay varios pasajes que incluso vuelven a reiterar lo mismo en Mateo 3:11, Marcos 1:8, Juan 1 del 26 al 27. Marcos 1:8, por ejemplo, vuelve a hacer el énfasis. Yo os bautizaré con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo.
Entonces, aquí una y otra vez hace la referencia al hecho de que el nacimiento, el nacer nuevamente, implica que es el bautismo del Espíritu. En Juan 1, 26, 27, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero entre vosotros está uno que no conocéis, el que viene, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Nuevamente hace la conexión de que viene el Jesucristo, el que los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, pero uno de los pasajes centrales que habla acerca del bautismo del Espíritu Santo que tenemos que recalcar aquí está en 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 13, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Este es el versículo que aclara cualquier tipo de duda que tengamos. Cuando tú naces nuevamente, ocurre ese bautismo del Espíritu, donde eres miembro ahora de la familia de Dios. Observa que lo que dice aquí, todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos los creyentes que han recibido el bautismo es sinónimo de salvación. Así que cuando escuches la terminología bautizados por el Espíritu Santo, es sinónimo de que has sido salvo, que has nacido nuevamente. En otro versículo que también habla en Romanos 6, 1 al 4, hace una conexión muy similar a lo que se mencionaba en 1 Corintios, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, conexión, recuerden, ¿para qué vino Jesús? Para bautizar con el Espíritu. Hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esta es la referencia del por qué el bautismo del Espíritu Santo es que somos parte del cuerpo de Cristo. En ninguna parte de las Escrituras dice que el creyente, que una persona que ya ha nacido nuevamente va a tener esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo como confirmación de que ha sido salvo. Para muchas personas ocurre que cuando naces nuevamente tienes una experiencia emocional en la cual te das cuenta que has nacido nuevamente, te das cuenta que algo ha cambiado en tu vida. Pero hay otras personas, podría incluirme en ese caso, de que yo no tuve una experiencia emocional. Para mí nunca fue un evento en el cual algo radical ocurrió en mi vida, ni tampoco estaba en drogas o estaba tocando fondo, nada. Realmente no fue ese mi caso. Fue algo como Dios cambió mi perspectiva al bautizarme del Espíritu Santo. Mi mente comenzó a analizar las cosas de una forma diferente. Entonces puede ser que en algunas ocasiones vas a toparte con alguien que tenga experiencias emocionales, emotivas, al ser bautizado por el Espíritu Santo cuando nace nuevamente, como hay otras personas que realmente no experimentan esa emoción, pero experimentan ese cambio de pensamiento que te hace caer en cuenta que has nacido nuevamente. Así que no existe tal versión de que cuando tengas una experiencia emocional es porque eres salvo. Realmente no lo es así. Para algunas personas ocurre, para otras personas no ocurre. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo viene a ser cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios 4:5 dice que somos en un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo bautismo. Hacen referencia del bautismo del Espíritu Santo. También puede hacerse conexión con el bautismo del agua, porque incluso el bautismo del Espíritu Santo se asocia con el bautismo que ocurre cuando tú voluntariamente, en obediencia, quieres declarar al público que has nacido nuevamente y que estás entregando tu vida a Dios. El bautismo del Espíritu Santo también se asocia con arrepentimiento. Y menciona aquí, por ejemplo, en Hechos 2, 37 al 38, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, les doy el contexto, Pedro está predicando y mucha gente está escuchando y de pronto la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos a este mensaje tan importante? Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno.
cada uno para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es una conexión acerca de cómo el bautismo del Espíritu Santo viene a relacionarse con el arrepentimiento, el confiar en Cristo, y es cuando naces nuevamente. Eso se expresa también en la llegada del Espíritu Santo en tu vida, en el bautismo. Hace esa correlación, pero no necesariamente significa que el hecho de que tienes que bautizarte para recibir el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando naces nuevamente, reitero una y otra vez. Así que en conclusión, el bautismo viene a ser cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, cuando somos parte ya de la familia de Cristo, y afirma es nuestra crucifixión con Cristo, el hecho de que hemos muerto y hemos nacido únicamente para Él. Así que experimentar el bautismo del Espíritu Santo sirve para es lo que te ayuda a mantenerte en la iglesia, tener ese sello, como hablamos anteriormente, esa confirmación, y te relaciona con la muerte, sepultura y la resurrección a través de ese mensaje que damos públicamente, que es el bautismo del agua, que se hace en obediencia. Eso es lo que podría ser en aclaración del bautismo del Espíritu Santo, que no es una experiencia emotiva, no es una experiencia necesariamente que vas a recibir después de que has nacido nuevamente y esa es tu confirmación. A veces ocurre, a veces no ocurre. Cuando tú entiendes que Jesucristo murió por tus pecados y en arrepentimiento entregas tu vida a Él, en ese momento Dios te hace nacer nuevamente y ahí es donde experimentas, puede ser emotivamente, pero puede ser en un largo plazo, el hecho de que has sido bautizado en el Espíritu. ¿Y cómo explicarías tú lo que vemos en el libro de Hechos, que dice que ellos fueron llenados del Espíritu Santo? ¿Cómo eso difiere a recibir al Espíritu Santo en el momento de la salvación? Y ese es también un excelente punto. Hay una gran diferencia, es el bautizados con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Una persona es bautizada del Espíritu Santo cuando nace nuevamente. Es lleno del Espíritu Santo cuando es equipado para poder servir a Dios y glorificar a Dios en su caminar cristiano. No está siendo salvo nuevamente, sino que está siendo equipado para poder servir a Dios de una forma efectiva. Y esto ocurre en varias ocasiones, después de que naces nuevamente, de que el Espíritu Santo te empodera con cierto conocimiento, cierta habilidad, o lo que sea, que es para la gloria de Dios. Es como, nuevamente, lo que hablamos, el hecho de que vive en ti y es el ayudante, el hecho de que te da esa fuerza que necesitas, ese conocimiento que necesitas, cualquier forma en la cual te utiliza para la gloria de Dios. Mas no se tiene que confundir el bautismo del Espíritu Santo con el estar lleno del Espíritu Santo, que esto suele ocurrir, estar lleno del Espíritu Santo suele ocurrir en varias etapas, en varios momentos. El bautismo del Espíritu Santo es una vez. Yo creo que ahí es donde viene la confusión a veces, porque en el libro de Hechos, capítulo 1, Jesús da la promesa diciendo que ustedes serán, y no vendrá poder de lo alto y serán bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces en el capítulo 2, cuando lo que Jesús predijo se realiza, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pues tendemos de usar esos términos intercambiables y yo veo que eso causa mucha confusión. Yo no hago escándalo cuando la gente lo hace, yo entiendo lo que están diciendo, pero yo prefiero la terminología ser llenado del Espíritu Santo, que es algo distinto y separado que recibir al Espíritu en el momento de la salvación. El ser llenado del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te, no sé si eso es palabra, me lo invento, te empodera. Yeah. Oh, okay. Te empodera para ministerio. Y es algo que el Señor hace en distintos tiempos en la vida de los apóstoles. Vemos, si lees el libro Apocalipsis, Pedro en varias ocasiones dice que él fue llenado del Espíritu Santo, entonces predicó con gran valor, fue llenado del Espíritu Santo, hizo y tal cosa. Y es como el Espíritu Santo, a mí me gusta esta analogía. La palabra lleno del Espíritu Santo, la palabra lleno es el mismo término que usaban los marineros cuando levantaban las velas de los barcos y se llenaban de viento. Y es cuando nuestras vidas son llenos, no de capacidad, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Claro, vive en nosotros. Pero el Espíritu nos impulsa, nos motiva, nos da un poder sobrenatural en una situación o para hacer un ministerio.
Y yo creo que es algo que debemos y podemos pedir al Señor que nos llene cuando nosotros sabemos, yo no quiero hacer esto en mi carne, yo no lo quiero hacer por mi fuerza. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Am, pero otra vez es algo que ocurre múltiples veces en la vida de la persona mientras ellos permiten que el Señor los llene y los use. Incluso viene conectado con la siguiente pregunta que vamos a analizar, que dice cuáles son los dones del Espíritu Santo y para qué sirven. ¿Cómo podría ser la relación de cómo nos llena el Espíritu Santo? Ok. Bueno, en el momento de la salvación, como vimos, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Él nos sella, Él está dentro de nosotros. Y en ese proceso también Él nos da un don espiritual. Ahora, cuando hablamos de dones espirituales, no estamos hablando del don del Espíritu. Son cosas distintas. Cuando hablo de dones espirituales, no me estoy refiriendo al fruto del Espíritu. Es cosa separada. Cuando hablo de dones espirituales, no estoy hablando de talentos y habilidades. Pues, ¿qué es un don espiritual? Bueno, tengo una definición aquí que les voy a compartir. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. ¿Puedes poner eso, te voy a decir? Muy grande aquí. Okay. Entonces vamos a hacer. Y esa es la definición que yo he hecho para ustedes. Un don espiritual es algo dado por Dios a cada creyente para el beneficio del cuerpo de Cristo por la decisión soberana del Espíritu Santo en el momento de la salvación sobre la base de la gracia para producir la vida de Cristo en cada creyente. ¿Qué tal eso para una definición? Ok, otra vez. Un don del Espíritu es algo dado por Dios a cada creyente para el beneficio del cuerpo de Cristo por la decisión soberana del Espíritu Santo en el momento de la salvación sobre la base de la gracia para producir la vida de Cristo en cada creyente. Ok, déjeme tomar esta definición línea por línea, ok. Primeramente, es algo dada por Dios a cada creyente. O sea, ninguno de nosotros hemos sido olvidados o estafados en el proceso. Dios ha dado a cada creyente en Jesucristo un don espiritual. Y creo que nos ha dado un don espiritual, no nos ha dado todos los dones espirituales. Te ha dado uno. Y voy a compartir unos versos con ustedes. El primero es aquí en Romanos 12, versos 6 al 8, donde Pablo dice a la iglesia de Roma, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si la de profecía, úsese en proporción de la fe. Si es el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Pero lo que quiero que noten, que lo que Pablo dice aquí está hablando en singular, no en plural, que nos ha dado un don según la gracia que nos ha sido dada y que somos un miembro del cuerpo de Cristo. No somos todo el cuerpo de Cristo, sino somos una parte nada más. Primera de Corintios 12 también hace este argumento que somos una parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un lugar. Y la idea es que tenemos dependencia el uno en el otro. Ninguno de nosotros somos independientes de los demás del cuerpo de Cristo. Por eso creo que nos da un don nada más. Porque nos forza a ser dependientes en los demás. Eso es lo que Él quiere.
Y no, a veces digo de broma, tengo todos los dones espirituales, además la de humildad. Ok, no es así, porque eso significa que yo no necesitaría a nadie más. No, yo tengo un don. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuiden el don espiritual que está en ti. Si alguien necesitaba múltiples dones, era Timoteo, ¿ok? Pero Pablo dice, el don singular. Otra vez en 2 Timoteo 1:6, Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don singular nuevamente. En 1 Pedro 4:10, él habla del don no singular también en cuanto al don espiritual. El punto es, yo creo que Dios da a cada creyente un don, ¿ok? Pero todos tenemos uno. Y quizás no lo has identificado, pero Dios te ha dado uno, porque Él tiene un lugar para ti dentro del cuerpo de Cristo, que Él quiere que tú desempeñas ese papel. Bueno, regresando a nuestra definición otra vez, ¿ok? Pues un don es algo dado por Dios a cada creyente, nota, para el beneficio del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no es dado para mi beneficio. Es dado para la edificación, para la bendición del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esa es la meta. Dice entonces, por la decisión soberana del Espíritu Santo. Él es el que decide qué don recibo. No soy yo. No soy yo el que decido, bueno, yo quiero tener el don de la profecía. No. Es lo que Dios decide darnos. El papel, la habilidad que Él nos está designando. Dice, esto ocurre en el momento de la salvación sobre la base de la gracia. Curiosamente, esa palabra dones espirituales, en el griego la palabra crismáticas, que viene la palabra gracia también. Y la idea son dones de gracia. En otras palabras, Dios nos lo da a nosotros por su gracia, no porque somos tan merecedores, porque somos tan espirituales. Él da a cada persona un don espiritual según Él quiere y es por su gracia. Y la última parte dice para producir la vida de Cristo en cada creyente. Y esa es la mente de que Cristo se ha visto en nosotros y que formemos el cuerpo de Cristo, cada uno con nuestro don, con nuestro papel, con nuestra parte, y que cuando nos juntemos y obramos juntos y nos hacemos uno, nosotros demostramos, ilustramos Cristo al mundo. Esa es la meta. Ahora, en Romanos capítulo 12, verso 3, déjenme encontrarme aquí en las notas, dice aquí, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense en buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Aquí Pablo nos está exhortando que cada uno de nosotros, primeramente, no nos enorgullecemos, pero que pensemos con buen juicio. Está hablando en contexto de los dones espirituales, ¿verdad? Dice, y que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Ahora, esta palabra medida de fe, la palabra medida, habla de una medida precisa. Nosotros hablamos de cucharada o un litro. Es una medida y la palabra medida era algo exacto. Dice, se ha dado la medida de fe, ¿ok? Y cuando habla de fe aquí no se está hablando de la sustancia de la fe, sino en contexto está hablando de estos dones espirituales. Pues Dios ha dado a cada uno de nosotros la capacidad instintiva
de obedecer a Dios en una área en particular. Por lo tanto, un don espiritual pudiera definirse como un otorgamiento innato por parte de Dios de un deseo instintivo de servir y amar a otros cristianos. La motivación natural que tienes para amar a los demás creyentes. Pues el don espiritual es una motivación, algo que Dios hace nacer en ti por su espíritu, que te está animando, motivando de servir al cuerpo de Cristo y de ilustrar a Cristo en el mundo que nos rodea. Ahora, quiero explicar algo donde hay mucha confusión y algunos buenos maestros tienen distinta opinión que el mío y ellos están equivocados, yo estoy en lo correcto. Digo eso en broma, pero lo digo en serio. Yo estoy convencido de esto, ¿ok? Y si yo estoy mal, el Señor me puede corregir, pero yo estoy convencido. Lo más y más que estudio estas cosas, lo más y más que me quedo convencido que esta es la interpretación o la forma correcta de ver estas cosas de los dones espirituales. ¿Ok? Los voy a llevar a 1 Corintios 12, verso 1, donde Pablo a los Corintios empieza a hablar de esto de las cosas espirituales. Él dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora, déjame explicar algo aquí, y no es para sacudir la fe de nadie, pero a veces en la traducción de la Biblia, los traductores deciden añadir ciertas palabras con la intención de aclarar lo que se está escribiendo. Y aquí, si notan, la palabra dones está como en una letra cursiva. Eso significa que es una de esas palabras que no está en lo original y que los traductores lo añadieron para que tuviera más sentido. Pero muchas veces cuando hacen eso, confunden las cosas y no lo clarifican. Lo que Pablo dice en cuanto a los espirituales, neumáticas, las cosas espirituales. Él está usando un término general. No está hablando específicamente de dones. Está hablando de cosas espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Entonces, él continúa en el verso 4 y dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, ahí la palabra dones aparece en el original, ¿ok? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Que quiero que noten. En el verso 1, él habló, no quiero que sean ignorantes de las cosas espirituales. Ahora, empezando en el verso 4 hasta el verso 7, él da 4 categorías de cosas espirituales. Él dice, hay diversidad de dones, categoría número 1. Verso 5, hay diversidad de ministerios, categoría número 2. Verso 6, hay diversidad de operaciones, categoría número 3. Y verso 7, hay manifestaciones del Espíritu. Lo que yo sugiero es que hay 4 distintas categorías de cosas espirituales. Pablo dice que hay dones, hay ministerios, hay operaciones, otras traducciones, efectos, y después hay manifestaciones. A veces las listas son todos hecho uno. Yo creo que ahí es donde se confunde la gente. Yo creo que él está diciendo hay 4 diferentes categorías. Hay dones espirituales. ¿A dónde está la lista de dones? Romanos capítulo 12, versos 3 al 8.
Entonces hay otra categoría que se llama ministerios espirituales. ¿A dónde aparece eso? En Efesios 4, 11 al 13. Entonces hay efectos del Espíritu Santo, resultados, cosas que el Espíritu Santo hace. Convence de pecado y no todo eso. No hay una lista de eso, pero está por todo el Nuevo Testamento. Y tercero, hay manifestaciones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, verso 8 al 11. Otra vez, hay dones del Espíritu. Pablo nos dice cuáles son aquí en Romanos 12, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según las gracias que nos ha sido dada, usémoslo. Pues él está diciendo, estos son los dones espirituales. ¿Cuáles son? Profecía, servicio, exhortación, dar, dirigir y misericordia. Son 7 dones. Son 7 cosas que Dios da uno de estos a cada creyente que los motiva para servir el cuerpo de Cristo y para que cuando cooperan con el cuerpo de Cristo, de retratar a Jesucristo. Jesús es el único que tuvo todas. Y nosotros somos parte de su cuerpo, tenemos una de esos. Pues cada uno de nosotros, ¿qué pasó con los versos? Cada uno de nosotros tenemos uno de estos dones. Si es profecía, que es predicar la verdad, servicio, el servir a los demás, exhortación, animar que la gente obedezca la verdad, el dar, el dirigir o administrar, organizar, o misericordia. Todos tenemos uno de estos que nos motiva a servir el cuerpo de Cristo. Esos son los dones espirituales, pero como dije, hay también los que se llaman ministerios. Y esa lista aparece aquí en Efesios 4, verso 11, donde dice que él, Jesús, dio a algunos a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. En otras palabras, Dios ha dado ciertos hombres, ciertos individuos a la iglesia para cumplir estos ministerios. No todos tenemos un ministerio, pero hay ciertas personas que Él ha dado a la iglesia con uno de estos ministerios. Esos no son dones, es un ministerio. Y la tercera lista es lo que llamamos las manifestaciones en 1 Corintios 12, donde Él habla de la palabra sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Manifestaciones son formas sobrenaturales donde Dios se manifiesta en ciertas situaciones o ocasiones de una forma milagrosa por medio de un individuo con una de esas cosas. Nadie tiene el discernimiento de espíritus como un don espiritual. No es algo que en un momento dado, en una situación específica, el Señor otorga esa manifestación, se manifiesta por medio de la vida de una persona, dándole ese discernimiento, o palabra de sabiduría, o palabra de conocimiento. Son cosas que vienen y van en la vida de la persona. No es algo que ejercemos, sino que vienen y van dependiendo como el Espíritu quiere. Verso 11 dice, pero todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, como Él piensa que es necesario. ¿Okay?
So, yo creo que a veces la confusión entra que la gente mezcla estas listas diciendo todos son dones espirituales. No lo son, están equivocados. Los dones están en Romanos 12, manifestaciones en 1 Corintios 12, ministerios en Efesios 4. Las operaciones o efectos, bueno, están por todo el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decirles ahora es que es nuestra responsabilidad identificar y buscar cuál es nuestro don espiritual. Dios te ha capacitado con un don. Hay una forma que Él quiere que sirvas al cuerpo de Cristo. Y es una cosa que Él desea usarte en ese ministerio. Y ahora es tu papel de buscar a Dios para encontrar cuál es ese don espiritual. Y al no hacer eso, es para, bueno, lo hacemos primeramente para la gloria de Dios, pero eso es lo que nos da un sentir de propósito en el cuerpo de Cristo. Yo tengo el don de la enseñanza, y eso no significa que yo fui un buen maestro desde el principio. Tuve que aprender cómo enseñar, pero lo que me estimula, lo que me motiva, lo que me encanta hacer para el cuerpo de Cristo es como yo demuestro mi amor al cuerpo de Cristo preparando buenas enseñanzas. Y Dios te ha dado un don. Él dice, yo quiero usarte de una manera especial, de una forma, y por eso te di ese don. Pues hay que buscarla, orar al Señor que te muestre cuál es, porque el Señor quiere desarrollar eso en tu vida para su gloria. Tremenda explicación, y lo bueno es que pueden ver este video otra vez, se regresan a esta sección de los dones espirituales y pueden revisar y entender la diferencia entre manifestación, don y ministerio. Que vale la pena es mucha información, es como tratar de tomar agua de una manguera de bombero. Es imposible, pero le empiezan el camino de ver que hay distinciones. Yeah. Y vale la pena recalcar el aspecto de que cuando entiendes cuál es tu don espiritual, sabes en qué forma puedes servir más efectivamente al cuerpo de Cristo. Uh-huh. Recuerdo en una reunión que estábamos de líderes en la iglesia en Calvary hace muchos años, cuando apenas era un bebé en Cristo yo, hice esa pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y me acuerdo que Pastor Randy era. Me preguntó inmediatamente, ¿cuál es tu don espiritual? Y yo me quedé, ¿dónde se compra eso? ¿Está en la tienda? ¿Puedo comprar eso? Hasta que después entendí... Pero tenemos oferta de 2x1 especial aquí en Calvario ahorita. Hasta que algo que me aconsejó me dice, mira, intenta servir en diferentes ministerios uh-huh. en la iglesia. Y va a haber un momento donde el ministerio que está sirviendo va a hacer un clic. El hecho de que está sirviendo y va a aplicar ese don que Dios te ha dado. Y efectivamente fui así como lo hice, comencé a servir en varios ministerios y pude descubrir cuál era mi don espiritual. Y lo disfruté y realmente no me veo haciendo otra cosa diferente. Amo lo que hago y siento que soy más efectivo en utilizar el don que Dios me ha dado. Y como tú lo dices, cuando tú entiendes cuál es tu don espiritual, no significa que eres el mejor en hacer eso, no. Significa que tienes la capacidad para ejercitar ese músculo, por ponerlo de esa forma, ese músculo espiritual, ese don espiritual, y poder ser mejor en esa área. Entonces tienes esa capacidad, ese don que tienes dentro de ti, que Dios te ha te bendijo con ese don espiritual, y si no lo usas realmente, no solo tú estás perdiendo en el hecho de no servir y glorificar a Dios en esa área tan importante que Dios te ha dado, sino que también el cuerpo de Cristo sale perjudicado porque no está siendo bendecido con ese don que te ha otorgado a ti, que tal vez el cuerpo necesita. Y tampoco no significa que yo no hago lo demás. Uh-huh. En otras palabras, no digo, bueno, yo soy un don de enseñanza, yo no soy un don de exhortación, pues tú exhorta a la gente. No. O yo tengo el don de dar, pues yo no doy. No. Yo debo ejercer todos. Pero hay uno que lo que Dios me ha dado diciendo, esto es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y administración no es mi punto fuerte.
no es lo que a mí me llega. Tengo que hacerlo porque soy un pastor de una iglesia, pero no es lo que me llena, no es lo que yo siento. Pero, otra vez tengo que ser obediente y administrar y dar y exhortar, pero el enseñar, eso es lo que a mí me llena, me encanta, me siento estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Así que consideren estos versículos y déjame ponerle nuevamente este señal para que ustedes puedan leer cuál es cada uno de ellos. Entonces, para que hagan un estudio de todos esos pasajes y puedan analizar claramente y ustedes estudiarlos en sus casas, vale la pena que los revisen. Entonces ya tienen eso para un estudio, para que puedan hacerlo personalmente. Se nos está yendo el tiempo, pero yo creo que una de las manifestaciones donde quizás, y no podemos irnos sin contestar esto, donde creo que hay más confusión, hay más debate, hay más abuso, puedo decir, es esto de hablar en lenguas. Pues, ¿qué nos puedes compartir acerca de eso? ¿De qué se trata el hablar en lenguas? ¿Es algo que todos nosotros debemos de hacer? ¿Es algo que todos podemos de hacer? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las lenguas? Bueno, para explicar un poco más de esto de lenguas y, nuevamente voy a llevarles algunos pasajes para que ustedes puedan entender. Pero incluso para aquellas personas que nunca han entendido el por qué, a veces, o si te ha pasado, has entrado a una iglesia y de pronto ves gente hablando en un idioma que no es ni español, no es ni inglés, ni no es ningún otro idioma que has escuchado en tu vida, y te sientes raro, como que ¿qué es esto? Como que no entro aquí. Comienzan a balbucear ciertas palabras que no entiendes de qué se trata. Me gustaría explicar desde una perspectiva bíblica de dónde sale esta idea de actuar de este punto. Entonces, si por ejemplo analizamos en las Escrituras, en el libro de Hechos capítulo 2, del 1 al 4, aquí cuenta lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está lo que acabamos de estudiar. Va relacionado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Si es que sigues leyendo ese contexto, lo que está ocurriendo aquí, cuando los discípulos y apóstoles que estaban ahí recibieron ese don de hablar en lenguas, en el capítulo siguiente, en los versículos siguientes vas a entender de que las lenguas, se habla también, la traducción griega de lengua significa idiomas. Es decir, que ellos recibieron la oportunidad de poder hablar en un idioma que era diferente al de ellos, en términos prácticos. Si estuviéramos en ese entonces y eres parte del grupo que recibieron esa bendición del Espíritu Santo y tú hablas español, de pronto recibes el don de poder hablar en inglés. Y otra persona al lado tuyo recibió el don de poder hablar en francés. Y otra persona de hablar en alemán. Pero ¿cuál fue el propósito de esto? Fue por el hecho de que las personas, en el lugar donde se encontraban, habían personas de diferentes partes del mundo que hablaban diferentes idiomas. Entonces Dios los bendijo con la oportunidad de poder hablar en un idioma diferente para que las personas puedan entender el mensaje del Evangelio. Esto es lo que se habla de hablar que se refiere a de hablar en idiomas. En 1 Corintios 14:6 dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Cuando se habla de la otra categoría de lenguas, se habla de unas lenguas que es difícil de entender, que tal vez no se trata de un idioma francés, inglés, italiano, lo que sea, pero habla de lenguas que es únicamente como un mensaje de la persona para Dios, en un idioma que Dios entendería por ese sentido. Pero en el contexto habla aquí en 1 Corintios
del 12:30, dice, ¿acaso tienen todos el don de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Aquí habla acerca de los que hablan en una lengua diferente y personas que interpretan esa lengua. Es decir, que hay una persona que necesita que esté presente para poder ayudarte a interpretar lo que se está escuchando. Entonces, una persona con el don de interpretar lenguas podría entender lo que una persona que habla de la otra persona está diciendo y poder traducir a las otras personas en la iglesia para que puedan entender y todos puedan ser edificados por eso. Pero incluso Pablo, interesantemente, nunca exaltó el hecho de hablar en lenguas. Sin embargo, en la iglesia aquí dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Interesantemente, aquí lo que hace referencia es el hecho de que realmente no es tan importante que la gente hable en un idioma que no te puedan entender. Lo que es importante es el hecho de que pueda instruirte con la palabra de Dios en un idioma en que tú puedas comprenderme para que pueda cambiar ciertas actitudes en tu vida. Pues él dice que prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lenguas. Yeah. ¿A cuánto le gustaría que yo predicara un sermón de 5 palabras nada más? ¡Ey, suave! Pero eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Que prefiere dar un sermón súper pequeño que un montón de lenguas. I'm sorry, no quería interrumpirte, No, está pero me pareció gracioso. Y cuando leas en el libro de Hechos, aquí habla también de que hay 3 ocasiones en el libro de Hechos donde el hablar en lengua sucede cuando recibieron el Espíritu Santo, porque esta es una de las uno de los temas más controversiales que vas a escuchar en ciertas iglesias, donde te dice que para poder, una muestra que has recibido el Espíritu Santo es que vas a hablar inmediatamente en lenguas. Y estos son los pasajes que hablan, que se relaciona donde la gente recibió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4, donde dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. En Hechos capítulo 10, del 44 al 46, dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. En Hechos capítulos 19, 6 dice, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo al hablar en lenguas y profetizaban. Ahora, vas a decir, mira, aquí esta es la demostración claramente de que cuando una persona recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Pero estas son las únicas 3 ocasiones donde lees en la Biblia, donde se relaciona el hecho de recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se recibe el Espíritu Santo y no hay conexión de que la persona tenga que hablar en lenguas. En Hechos capítulo 2, 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000 almas, personas que fueron bautizados en el Espíritu Santo, como hablamos anteriormente, pero ninguna de ellas comenzaron a hablar en lenguas. Estamos hablando de 3,000 personas. Si es que realmente fuera un patrón de que cuando recibes el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, aquí estamos hablando del caso de 3,000 personas que entonces que no fueron salvos. Hechos 16, del 31 al 34, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizados él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Aquí tenemos unos nuevos creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Hechos 21, 20. Y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron, hermanos, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Miles. Y no hablaron en lenguas. No hay ningún contexto que diga aquí que cuando eres bautizado del Espíritu, cuando naces nuevamente, tienes que hablar en lenguas. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que la persona ha recibido el Espíritu Santo. De hecho, el Nuevo Testamento enseña totalmente lo contrario.
Y se dice que cada creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. Como hablamos anteriormente, cuando eres bautizado del Espíritu Santo, recibes el Espíritu Santo y no se habla acerca de hablar en lenguas. Y en 1 Corintios, nuevamente, 12, 29 al 31, dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y continuando, dice, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. No todos tienen el don de lenguas, no todos interpretan. Hechos 2 registra que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y capacitados por Él para proclamar el Evangelio. Eso fue originalmente el inicio de los idiomas para poder expandir el mensaje a todas las naciones. Los apóstoles fueron habilitados para poder hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas, a fin de poder compartir la verdad con la gente en sus propios idiomas, que puedan entender. Dios capacitó a los gentiles para hablar en lenguas, para demostrar que ellos habían recibido el mismo Espíritu Santo. Es por eso que cuando lees estos pasajes que ahora los gentiles están hablando en lenguas, considera que los cristianos, los primeros cristianos que lees en el Nuevo Testamento, eran judíos. Cuando se extendió a los gentiles, ahora los gentiles eran nuevos cristianos pasando la misma familia, pero como judío, ¿cómo podía saber? Son extraños. Y Dios les dio este don de poder hablar en una lengua para poder entender, ellos también han sido bautizados del Espíritu Santo. Eso es una muestra. Pero en ninguna parte el hablar en lengua se presenta como algo que todos los cristianos deben de esperar cuando reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por tanto, lo único que son bautizados por el Espíritu Santo, nacen nuevamente, pero el hecho de que tengan que hablar en un idioma diferente no es un requerimiento. Recuerden, cuando leen las Escrituras hay una diferencia entre pasajes descriptivos con pasajes prescriptivos. Pasajes descriptivos describen la historia, lo que ocurrió. Pasajes prescriptivos significa lo que nosotros tenemos que hacer, que implementar en nuestras vidas. Entonces, en esto, para resumir, se podría decir que eso fue algo que ocurrió en ese tiempo, en ese entonces, con el beneficio de poder expandir el Evangelio. Ahora, sería increíble que Dios pueda bendecirnos a nosotros con la oportunidad de poder hablar en idiomas diferentes. Y imagínate misioneros que quisieran ir a diferentes partes del mundo y que tengas recibir el don de lenguas, que poder ir a otro país en África o hablar español o hablar el inglés o alemán. Y Dios realmente puede exaltarse en esa forma, pero no lo hace. Entonces, no lo hacen porque Dios decidió no hacerlo de esa forma. Entonces, considera que el hecho de que no se emplee en la actualidad pues, puede ser una indicación que realmente ya no es necesario que esto ocurra. Bueno, yo creo que algo que, lo que yo creo interesante, en ese primer día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, los llenó y empezaron a hablar en diversas lenguas, estaban en Jerusalén durante tiempo de fiesta. Pues había gente de todas partes del mundo, judíos que habían llegado a celebrar Pentecostés ahí en Jerusalén. Y cuando ellos escucharon a la gente hablando de las glorias de Dios en idiomas de los países donde habían venido, dijeron, hey, ¿qué onda? Y vinieron a escuchar. Pues son idiomas verdaderos que uno habla sin haberlo aprendido por medios de educación o algo así, pero también dice, todas estas personas, los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Y normalmente las lenguas son palabras donde estamos exaltando, glorificando a Dios en nuestro hablar. Y no es como, yo he estado en iglesias donde alguien habla en lengua y pues dice, así dice el Señor, y traen un mensaje. Eso no es, lengua siempre va a ser algo que exalta, algo que glorifica a Dios, habla de las maravillas de Dios. El Señor es tan exaltado, etcétera, etcétera. Y eso es las lenguas bíblicas. Y eso es solamente un pasaje, pero todas las otras concuerdan hablando de las exaltaciones de Dios. Y otra vez, no es para todos. Yo no hablo en lenguas.
Y estoy bien, pero yo creo en ello porque lo veo bíblicamente. No creo que sea, algunos dicen, bueno, es que esa dispensación, o sea, no, yo no miro ningún justificación de por qué decir eso o interpretar eso. Pero es como, más que todo, la forma que gente me lo ha explicado a mí es su idioma de oración personal. De que cuando ellos están a solas con el Señor, porque ahí es donde se practica mejor, cuando estás a solas con el Señor, no en la congregación, pero estás a solas con el Señor, de poder alabar, exaltar al Señor con palabras que ni siquiera conoces, pero dicen es mi forma de adorarle a Él en privado. Yeah. Y igual, de la misma forma, yo tampoco he experimentado orar en lenguas y conozco personas que lo hacen. Realmente tienes la libertad de hacerlo, no tengo ningún inconveniente que lo hagas. Pero considera que cuando se trata de congregación en orden, eso no nos va a edificar en la iglesia. Si es que estás en un servicio y de pronto una persona comienza a levantar y comienza a hablar en lenguas y la persona que está al lado tuyo dice como que... Cuando nos juntamos en congregación, estamos buscando lo mejor para la congregación, no el individuo. Yeah. Y por eso Pablo dice, hey, si lees la pasaje de Corintios, te da la idea, él está diciendo, no lo hagan en público. Pero si tienen que hacerlo, si insisten, ok, unos cuantos, pero con interpretación y ya estuvo. Yeah. En otras palabras, él dice, cuando estamos congregados, buscamos el bien de todos, no solamente para... Pero cuando yo estoy a solas con el Señor, lo puedo hacer porque me edifica a mí. Y eso está bien. Pero el problema es cuando estoy en grupo, me estoy edificando, pero los demás no. Y eso no está bien. Tengo que pensar en los demás. Yeah, y sobre todo también cuando impones esta idea, esta ideología en los demás, el hecho de que tienes que hablar en lenguas y si no hablas en lenguas, ni siquiera tal vez eres salvo a ese nivel, así como que... Y a veces gente lo usa como una marca de espiritualidad. Yeah. Que eso es en que verdad eres muy espiritual. Y no tengo tiempo para contestar la última pregunta, pero en breve, básicamente es eso. ¿Qué es la muestra de verdadera espiritualidad? ¿Cómo es que nosotros medimos una persona que en verdad está andando en el Espíritu, que está siendo controlado por el Espíritu, que es lleno del Espíritu? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es la evidencia de la espiritualidad? Yo creo que la respuesta la encontramos en... ¿a dónde voy? A Gálatas. Aquí arriba. I'm sorry. Gálatas, y no voy a alargar esto mucho porque ya es tiempo de terminar. Gálatas 5, 22 al 24, donde Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es la evidencia de espiritualidad, el amor. Y notas que él dice, más el fruto singular del Espíritu es singular, entonces da el chorro de cosas. Y muchos lo vemos de esta manera, que lo que Pablo está diciendo que hay un fruto del Espíritu Santo, y ese es amor. Pero y vamos a ver si encuentro mis ilustraciones aquí abajo. ¿A dónde está? Ahí está. Hay que verlo de esta manera, ahí está, que el fruto del Espíritu es amor, como esta naranja, pero dentro de naranja hay estos diferentes, ¿cómo los llaman? Pedazos. Secciones, secciones. Y esas secciones es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todos son expresiones de lo que el amor ágape es. O otra forma de que lo pudiéramos ver es que ahí está. El fruto es amor y todo lo demás fluye del amor. Todo eso son características de lo que es el amor. Jesús dijo, ¿cómo se conocerán que ustedes son mis discípulos? ¿Cómo? Que se amen el uno al otro. Que esa es la muestra, la evidencia de verdadera espiritualidad. Es amor.
es gozo, es siendo paciente el uno con el otro, paz, benigno, bondad, fidelidad, todas esas cosas. Eso es la evidencia de una persona madura, de una persona que está andando en el Espíritu. No que si hablan lenguas o no, sino está produciendo el fruto del Espíritu, que es amor, que consiste de todas estas cosas. So, si hay algo en que debes de enfocar diciendo yo quiero ser espiritual, una persona espiritual, enfóquese en el fruto del Espíritu y que Dios desarrolle eso dentro de ti. Porque eso en verdad es como la gente verán una diferencia en ti y dirán, esa persona, yo quiero ser como ellos. ¿Qué es lo que tienen ellos que no tengo yo en mi vida para que yo pueda recibirlo? Ya, y eso es mucho más atractivo que en lugar de ver a una persona que está hablando un idioma que no entiendes nada y de pronto se termina el servicio, salen de la iglesia y te trata como, como que tu enemigo prácticamente, o sea, no te ama, o sea, no tiene correlación, pero el fruto del Espíritu es exactamente lo que nos da esta persona es diferente, el Espíritu Santo vive dentro de esta persona. Well, yo fui a un concierto una vez. Era antes de que yo novio con Emily, pero fui con unos amigos. Y era un concierto bastante carismático que no me molestó. Y recuerdo que hubo un tiempo que todos en el auditorio estaban hablando en lenguas menos yo. Yo estaba sentado junto a una mujer y yo pude como sentir que me estaba como mirando de menos. ¿Qué pasa con ese? Pero yo no iba a falsificar nada, nunca he sido así. Y yo dije, ¿qué importa? Y salimos del concierto y los encuentro a todo ese grupo que estaba con ellos y no aguantaban salir para empezar a fumar sus cigarrillos. Okay, no estoy diciendo que eso es el pecado imperdonable, pero yo pensé, dominio propio, no, pero yo podía sentir el juicio porque yo no hablé en lenguas. Pero en verdad, y no estoy diciendo que yo era superior que ellos, pero yo digo, a veces nosotros queremos establecer esta cosa, esta experiencia es la muestra. En verdad, miremos, el fruto del Espíritu, ahí es donde mi enfoque debe en verdad estar. Claro, y todo lo que sale del corazón en el sentido de la transformación que viene del Espíritu Santo y esa muestra de amor, de paz, de dominio propio, esas son características que en acción puedes demostrar y tienen un cambio mucho más profundo del hecho de escucharte decir palabras que tal vez ni entienda. Amen. Yeah. Bueno, pues creo que ya, como siempre, nos pasamos. La última pregunta es, voy a terminar con esto y 20 minutos más tarde. Típico de un pastor. Pero listo, vamos a terminar con estas preguntas para la siguiente semana. Vamos a topar el tema acerca de prácticas en la iglesia. Ajá. Sería muy bueno. Y hablando de iglesia, ya estamos ansiosos de poder regresar a la iglesia. Sí. Definitivamente. ¿Cuándo? Bueno, nunca hemos dejado de practicar como iglesia. Siempre hemos estado aquí y por medio de los medios, pero sí estamos nosotros ya haciendo planes para la reunificación de la iglesia. Yeah. Y por cierto, estuve en una conferencia con, no sé, eran como 3 docenas de iglesias hoy hablando acerca de planes y cómo miramos esto realizando y todavía estamos en proceso, ¿ok? Pero va a ser poco a poco, ¿ok? No va a ser de un día a otro, pues tengan paciencia, porque queremos lo mejor para nuestra congregación, lo mejor para el salud de ustedes, para los de tercera edad, para los niños, y no podemos apresurar las cosas demasiado rápido y entonces arrepentirnos. Yeah. O podemos tomarlo tranquilamente y no arrepentirnos. Pero ya estamos haciendo planes y vamos a estar compartiendo eso con ustedes en los próximos días y semanas. Pero estamos ansiosos de ver cómo podemos empezar a rejuntarnos nuevamente, pero de una manera que sabemos que protegemos a todo el rebaño, porque ustedes en verdad son lo más importante y queremos cuidar de todos. Así es. Y contamos ansiosos los días, el momento que podamos hacerlo, reunirnos sabiamente y poder cuidarnos físicamente para poder nutrirnos espiritualmente como siempre Amen. Esperamos.
Bueno, los queremos mucho, nos hacen falta, pero ya sabe, aquí estamos para ustedes. Cualquier cosa nos pueden llamar, estamos en sus atenciones. Espero que están tomando ventaja de todos los estudios, casi todas las noches hay algo. Y sigan sintonizando los domingos porque vamos a seguir hablando acerca de cómo no preocuparnos en medio de los tiempos que estamos. So, les esperamos, espero verlos el domingo. Bueno, espero que ustedes me miran el domingo. Y sigamos nosotros leyendo el consejo de Pablo para nosotros para esos tiempos. Yeah. Y el día lunes, recuerden también que vamos a comenzar ahora los grupos de vida virtuales, donde el estudio del domingo vamos a hablar el día lunes, nos vamos a reunir, así que si estás interesado en ser parte de un grupo de vida virtual, envíame un mensaje y podemos darte el link exclusivo para reunirnos los que quieran participar. Así que es un gusto poder servirles de esta forma, por lo menos, y que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos. Los queremos mucho, que Dios le bendiga.